Queridos y queridas popcultistas, estamos aquí de nuevo reunidos para un nuevo programa de Popcult. Tenemos la suerte, el placer, el honor de recibir una vez más a Hernán Migoya, que nos había presentado uno de un proyecto en el cual había también colaborado muy interesante, que era Pulp. Espero que lo hayáis escuchado, y si no, os recomiendo que lo hagáis, dedicado a la historia del bolsilibro en España, a través de unas de sus figuras señeras y emblemáticas. Y hoy le recibimos para para una obra como guionista, una de las grandes tradiciones que ha mantenido a lo largo de su carrera. Hola, Hernán. Muchas gracias de estar, Hola, ¿cómo estás, Antonio? muchas gracias de estar otra vez con nosotros, estamos muy contentos de recibirte también en esta faceta de guionista que es tan interesante, que llevas desde hace mucho tiempo. Fuiste colaborador bueno, fuiste encargado, en realidad, director, ¿no? de una revista mítica de la contracultura española, del cómic, y el Víbora, ¿no? Emblemática de toda la transición, y después la llevaste a buen puerto durante varios Los años. 90, sobre todo. A mí me tocó los 90, ¿no? Bueno, gracias por invitarme. Estoy muy contento No, hombre, de siempre, es un de lo placer bien para de lo bien que nosotros. me tratas. No, es un placer porque además eres realmente uno de los más, yo creo, persistentes adalides de la cultura pop española contemporánea en sus distintas vertientes. Destacaste dentro del mundo literario con una obra muy provocadora desde su propio título, el libro de cuentos Todas putas. También tomaste el género de la novela del terror con Los que murieron te saludan. También tomaste, igualmente por sorpresa, eh, el mundillo literario con una obra más precisamente fuera de estos géneros, y que es una especie de crónica autobiográfica, baricentro, ¿no? Sobre todo a la época de los 80, el extrarradio, el mundo ese de lo que había sido también el cine social español, que bueno, que se asoció a un género, ¿no? Con lo kinky, pero que en realidad no dejaba de ser un cierto neorrealismo español, ¿no? Y en esa tradición. Dentro del cómic, has sido guionista de cantidad de obras. Ganaste, de hecho, el premio al mejor guión Salón del Cómic de Barcelona por El hombre con miedo. También ganaste el premio popular a la mejor obra erótica, lo cual tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, del mismo salón, por La salida de la clase, un título súper teensploitation radical. El premio Luces, también el premio Luces al mejor cómic peruano, porque has tenido toda una andadura peruana por Señorita Laura, y has tenido dos proyectos que quizás también molaría mucho recibirte en otra ocasión para que nos hablaras de cada uno de ellos. La serie Carballo, muy interesante, con el dibujante Seguí, adaptación de las novelas míticas, ¿no? de Manuel Vázquez Montalbán, y otra serie que también fue mítica a otro nivel, que son Nuevas hazañas bélicas. Era este gran tebeo de la posguerra, y tú curiosamente le diste un giro, puesto que en las Nuevas hazañas bélicas lo centraste en la Guerra Civil Española, que si no creo, o sea, si no me equivoco, Hazañas bélicas estaba sobre todo centrado en no hablar de la Guerra Civil Española, porque en Hazañas bélicas en posguerra Claro, claro. era mucho la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y otro tipo de conflictos bélicos, ¿no? Pero no lo sé, habría que mirar de manera un poco más exhaustiva, pero me da la impresión de que precisamente de lo que no se hablaba era de la Guerra Civil Española. Y también sería muy interesante, respecto a Hazañas bélicas, volver a echarle un vistazo a cómo era el tratamiento de la Segunda Guerra Mundial, puesto que España en ese momento había sido más bien próxima a las potencias del eje,
y en un momento en que eso ya no estaba nada bien visto en los años 50, ¿no? Y entonces hoy te recibimos, desvelamos ya el suspense, por un nuevo proyecto muy, muy interesante, que es la amante de el amante de Lady Frankenstein, título ya en sí provocador y emblemático, publicado con la colección Sapristi este mismo año. Estás al guión junto a una figura realmente emblemática, que es Patricia Breccia. Patricia Breccia, hija de la leyenda del cómic mundial, Alberto Breccia, y hermana de quien también es en gran parte autor de algunas figuras, de algunas obras clave del noveno arte, que es Enrique Breccia, ¿no? Con la serie esa de Alvar Mayor, El Sueñero, etcétera. Bueno, lo de su padre es descomunal. Soy absoluto fan del Sí, trabajo de Breccia, desde las adaptaciones de Lovecraft hasta Perramus, en fin, es flipante, es flipante, y la verdad es que es increíble el talento en esa familia, porque tanto su hermano como Patricia están claramente dotadas de grandísimo talento también visual, y por momentos sí que hay alguna viñeta que me recordó al padre. Hay una en concreto que es una de las más macabras y más espectrales, y dije, joder, esto sí que es un homenaje doblemente apreciado, ¿no? Porque es un homenaje ya en sí interesante a un autor máximo, pero claro, por parte de la hija, pues es todavía más interesante. Patricia también tiene una trayectoria muy, muy interesante desde los años 70, de todo tipo de obras, realmente, por lo que he podido ir, por lo que he podido ver, colaboraciones en cantidad de revistas de toda esa época de la gran historieta argentina, porque es verdad que quizás se conoce menos que otras. No es siempre fácil, ¿no? de encontrar esas obras en España, etcétera, pero bueno, que es una de las capitales del cómic, realmente es Buenos Aires y es Argentina. Y otra donde estás tú, Barcelona, por supuesto, ¿no? Y ese eje. ¿Cómo os conocisteis entonces? Bueno, Patricia, lo de Patricia conmigo, bueno, ha sido un amor a primera vista, la verdad. Nunca mejor dicho, porque en realidad yo entré en contacto con ella a raíz de que la autora de cómic madrileña, Carla Berrocal, coordinó una adaptación en novela gráfica para la editorial D-Books, entonces, adaptando en cómic mis cuentos de todas putas, precisamente. Qué bueno. Entonces hubo 15 autoras que entraron ahí, coordinadas, seleccionadas por Carla, y una de ellas era Patricia Breccia. Entonces me encantó, ella adaptó el cuento La Pelusa y me encantó este trazo que tiene tan descarnado pero tan vivo. No sé, me gustó mucho, me atrapó mucho y entonces pensé, coño, sería interesante poder presentarle algún proyecto a ella por si quisiera dibujarme una novela gráfica, ¿no? Quisiera dibujar, quisiera ser autora conmigo de una novela gráfica. Y nada, empezamos, la felicité primero por la historieta. Yo no había tenido contacto con ella previo, ni la había conocido, la conocía a Carla. Y enseguida conectamos por mail, básicamente, y nada, esto ya hace 7 años prácticamente. Y yo acababa de llegar a Lima, de hecho, y sí, me dijo que sí. A mí me parecía un trazo ese trazo oscuro que tiene, que en efecto bebe también mucho del padre, ha sido una gran influencia de ella, y ella adora a su padre, tanto a todos los niveles. Entonces pensé que una historia de terror gótico podía ser interesante para el trazo de ella tan enérgico y con ese tratamiento
los claroscuros tan brutales, ¿no? O sea, y tan artesanal, ¿no? Porque ahora los dibujantes, la mayoría, son mucho más sofisticados en el mal sentido, ¿no? De que todo es mucho más tecnológico, más esteticista, más estilizado quizá. Pero ese punto que ella tiene tan directo a mí me encantó porque me retrotraía un montón de referencias en las que yo me sentía cómodo. Y la historia se la hice a su medida, o sea, sí parte de obsesiones mías, que son sobre todo el mundo de H. Lawrence, que es uno de los pocos escritores realistas que a mí me gustan. Yo era muy... Vamos a anunciar simplemente que efectivamente el amante de Lady Frankenstein, Exacto. como indica el título, es un curiosísimo crossover entre el amante de Lady Chatterley, la obra emblemática de Lawrence, y por supuesto Frankenstein de Mary Shelley. Exacto. Entonces, la verdad es que las dos novelas me encantan, siempre me han gustado mucho y las he leído varias veces. Pero en España es mucho menos conocido. Curiosamente, no hay una idea clara de H. Lawrence, a pesar de que es muy... A todo el mundo le suena su nombre, pero no hay una conciencia de qué realmente aporta su obra, ¿no? Entonces, yo he seguido mucho su obra en los últimos años, los últimos 12, 15 años, desde las cosas más revolucionariamente sexuales, como El amante de Lady Chatterley o Mujeres enamoradas o el arco iris, hasta, digamos, novelas casi místicas como La serpiente emplumada, que él escribió en Nuevo México, cuando era prácticamente México, y que a mí me recuerda mucho a mi propia experiencia en Perú. Entonces, por ahí yo ligaba mucho emocionalmente con Lawrence, ¿no? Entonces, de repente empecé a... claro, es un autor realista, ¿no? Habla además de... Es muy interclasista. La gente que no lo ha leído El amante de Lady Chatterley se cree que es un pasatiempo frívolo de pijos, por lo del Lady, ¿no? Se cree que es una novela burguesa, pero no es nada burguesa, destroza a la burguesía, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, destroza, de hecho, a la oligarquía británica. Y se me ocurrió que para hacer una relectura de esa novela, que siempre me había obsesionado mucho, se me ocurrió que podía aceptar muy bien una vertiente fantástica, que además es donde yo me siento más cómodo, ¿no? Haciendo fantasía. Y nada, pensando dije, coño, El amante de Lady Frankenstein, hasta sonoramente, referencia a Frankenstein Chatterley, referencia, o sea, hay como una cierta rima, ¿no? Hay como una cierta asociación de ideas. Y como también soy muy fan de Frankenstein, pensé que era una manera estupenda de hacer también un Frankenstein que no fuera lo de siempre, porque la verdad es que es un poco cansino el último aluvión de versiones de Frankenstein también se han aburguesado, o sea, también son un poquito ya lo de siempre, ¿no? Me acuerdo especialmente de la serie Penny Dreadful, que es esta serie con todos los estereotipos victorianos. La imagen de Frankenstein me pareció especialmente penosa, ¿no? Era una especie de Robert Smith aniñado y asustadizo y no sé qué, que más que miedo ya provocaba casi rabia, ¿no? O sea, era como que caía mal, ¿no? Porque era tan indefenso que dices, esto no es un monstruo, ¿no? Yo quería que el monstruo volviera a dar miedo, ¿no? A pesar de que estoy con el monstruo todo el rato, Patricia y yo estamos todo el rato del favor del monstruo, ¿no? Pero nada, se me ocurrió esto y pensé que a Patricia no tenía ni idea de si le podía traer la idea, la verdad, pero le encantó mi vertiente destroyer, entre comillas, por así decirlo, ese punto así un poco kamikaze que tengo con las ideas. Ella es una absoluta devota de la cultura pulp, de la cultura pop y de lo gótico. Entonces encajamos muy bien, la verdad, y nada, estuvimos estos años trabajando tranquilamente, con mucha paciencia, porque ya sabes que esto hay que hacerlo por amor al arte. Estuvimos trabajando 5 o 6 años y desde siempre con la confianza de Octavio Botana, editor de Sapristi, que entendió a la perfección la travesura que comportaba también este tratamiento, el ramalazo punky que hay dentro de esta propuesta, ¿no? Y nos lo hemos pasado muy bien, porque nos hemos sentido libres, que es algo muy, muy complicado hoy día, ¿no? Con toda la política.
Sí, no, por supuesto. Es una obra muy transgresora, a partir de dos obras transgresoras, y fíjate que me resulta curioso que te viniera la idea ante todo de Lawrence, porque sí que hay una tradición de erotización, incluso de pornificación de Frankenstein, ¿no? De hecho, hay películas de estas que seguramente has disfrutado precisamente antes de esta especie de domesticación de Frankenstein, como la propia Lady Frankenstein, que es una Sí, peli sí, sí. también así bastante de culto. Luego todo el giro que en realidad me he divertido con el giro que le das a Elizabeth y su relación, ¿no? con el monstruo, y puesto que en el fondo es una de las vertientes y si más o menos por lo que he podido indagar, lo curioso es que ese giro, curioso de la relación entre ambos, no sé si es por primera vez, pero en todo caso aparece en El jovencito Frankenstein, que supongo que es una obra que has disfrutado igual que yo, ¿no? Sí. Y es justamente donde vemos que Elizabeth se lo monta, se lo monta con el monstruo muy agradablemente Es y se verdad. queda muy jodida porque se va el monstruo y dice, va, eres como todos y tal. Es un típico humor ahí de Mel Brooks. Obra de culto. Y es curioso porque desde ese giro, porque luego hubo muchas versiones, hubo muchas versiones porno, hubo incluso Falkenstein y todo esto con el monstruo, pero la relación con Lady Elizabeth es muy interesante. Eh, y entonces yo hubiera pensado más bien que te surgió la idea por esta tradición del Frankenstein porno, pero lo No, no. gracioso es que lo has hecho a la inversa y Sí, sí. partiendo de Lawrence, lo cual es todavía más Sí, singular. de hecho a mí me gusta mucho el carne para Frankenstein, pero hace muchos años que la vi, ¿no? Y recuerdo las últimas que vi, que sí, sí empecé otra vez a interesarme, fueron las de Peter Cushing, ¿no? Sí, Las dos películas que hizo para Hammer, sí. ejerciendo de Doctor Frankenstein, por así decirlo. Ese punto él de villano, Y de monstruo total, él, sí, sí. ese ahí sí me influyó bastante, ¿no? Porque esa sí lo tenía presente de haberla visto pues hace pocos años, las dos, y las había pillado en el mercado pirata de Lima, que está muy bien surtido. Pero no, de hecho, es muy difícil dar una vuelta de tuerca ya al monstruo de Frankenstein. Sí, O sea, joder, el tema van del varios monstruo, miles de ficciones. exacto, el tema del monstruo está ya muy... Entonces yo casi preferí, aunque sí intento darle vueltas dentro de todo eso, creo que tanto él como Elizabeth tienen ahí varios giros y varios arcos, como se dice ahora entre guionistas, ¿no? Creo que algún inesperado. Sí me interesaba más, de hecho, volcar me interesaba más que Frankenstein fuera un recipiente Mm. para volcar el contenido del amante de Lady Chatterley, que me parece sublime y me parece muy vigente, aunque está escrita hace 100 años. Te habla ya de los capitalistas, te habla del comunismo, te habla de la oligarquía, de cómo la oligarquía siempre cae de pie, paradójicamente personalizada en un tipo que se queda paralítico. Y me parecía, no sé, me parecía que tenía mucho para explorar más allá de los temas de Mary Shelley, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho lo bien que casaba el universo de Lady Chatterley dentro del esquema clásico de Frankenstein. Es decir, el tema ya de que la propia novela Mary Shelley haga que Elizabeth, la prima de Von Frankenstein, su prometida, ya la propia Mary Shelley en Frankenstein indica que es una muy buena dibujante, que se le da muy bien el dibujo. Entonces Sí, dice, coño, sí, sí. pues la convierte en una dibujante de cómic, ¿no? Y en efecto, ella explica su historia en primera persona en nuestra obra, dibujando un cómic, ¿no? En el siglo XVII. Entonces eso ya me pareció un poco rompedor, ¿no? Por ahí, partiendo de ahí, tomaba cositas de Frankenstein y era lo que matizaba la historia, que en realidad es la de Lady Chatterley, ¿eh? Convertir a Elizabeth en la Lady Chatterley, en este caso en la Lady Frankenstein, y que fuera el punto de vista de ella con un punto de rebeldía que D.H. Lawrence siempre le ha dado a las mujeres, ¿no? Ahora está de moda el tema del empoderamiento, pero en realidad D.H. Lawrence, si destaca por algo, es porque ha escrito unos personajes femeninos
fascinantes y brutales, ¿no? En su franqueza. Entonces me gustaba mucho darle esa fuerza a Elizabeth y pensaba que al mismo tiempo el punto de vista de ella era más interesante para explorar que todo lo que ya se había escrito o todo lo que se había hecho sobre Frankenstein, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí el tema del sexo, el tema del erotismo me sale solo, entonces es algo que yo esta novela gráfica no la veo tan sexual, ¿no? Hay Pero mucho, parece hay ser, mucho. parece ser que sí, ¿no? Pero no me he dado cuenta de eso. Yo estaba más preocupado por el tema del terror, por el tema de qué tanto de gore darle, qué tanto de terror explícito. Y yo incluso creía que lo estaba haciendo más fino, ¿no? Pero luego vi que Patricia le entraba al toro de una manera sin ningún miedo, ¿no? Entonces lo hace muy explícito casi todo y me pareció fabuloso también, ¿no? Porque era como de repente decir, hostia, siento que estoy en los años 70 haciendo Sí, una sí, historieta de entregas sí, para Creepy o para sí, la sí, Warren y que no tengo ningún problema de moral ni de estas moralinas que hay ahora, ¿no? Que el sí. cómic se está contagiando de las moralinas de los demás medios ya, digamos, Establecidos, sí. No, no, establecidos. y es total, o sea, por eso te hablaba también de esa época de locura de los 70, donde hubo estas versiones tan locas de Frankenstein, etcétera, porque efectivamente hay un viento de locura en el cómic y hay algo, bueno, también conociéndote y eso, pero sí que hay algo que sí que es de esa época. Y no me extraña que Patricia empezara a dibujar en los 70 también. Creo que somos muy hijos de todo eso nosotros y creo que son los referentes que a nosotros nos aportan satisfacción. Es decir, que está claro que es en ese... todo ese aura de malditismo brutal, de esos de transgresión, es una obra transgresora y que respira esa transgresión a la cual, bueno, a la cual se asoció mucho el víbora, entre otros, en España, a la cual se asoció todo eso, pero que sí que mantienes vivo esa llama. Una cosa que me gustó mucho, especialmente, bueno, realmente el casamiento entre ambas ficciones está muy bien logrado y es verdad que yo tenía menos reciente el amante de Lady Chatterley, pero vas reconociendo elementos y ves que efectivamente funciona lo del jardinero y Adán, esta figura adánica del jardinero que pone cachonda a la lady y tal y cual, funciona muy bien con el entorno este. Y luego lo que sí también funciona muy bien precisamente es que al fin y al cabo el cruce entre los dos registros, ¿no? No solo lo erótico y lo horroroso, o sea, Eros y Tánatos, ¿no? Tan eh, ineludibles, pero también el tono, porque curiosamente o sea, hay un tono muy narrativo que es como, pues eso, con esos toques así de Lawrence, esa escritura muy sensualista de Lawrence y tal, y luego cosas muy bestias, muy de la tradición del víbora, etcétera, ¿no? Y entonces a veces hay en la misma frase un cruce total entre niveles de discurso y funciona muy bien porque no solo estamos con lo de no solo estamos con el eje así de lo erótico dentro del horror, sino que dentro de lo erótico hay esas modulaciones, dentro del horror hay modulaciones, porque hay una especie de horror psicológico mezclado con el horror físico y metafísico, ¿no? de Frankenstein. Y la verdad es que eso está muy bien logrado. Entonces, claro, hay viñetas que son muy transgresoras porque por el cruce este, por el choque de elementos y de niveles, pero al mismo tiempo a mí me pareció que estaba muy... O sea, yo creo que sí que es una obra de madurez. No sé si eso siempre se dice y siempre parece como que de repente te echan 40 años encima, pero sí que creo que hay una obra de madurez que se nota que llevas muchos años en esto, haciéndolo, y que lleva a Patricia muchos años también al dibujo. O sea, se nota que es una obra que para precisamente mezclar esa especie de cierto, del toque punky que decías y un cierto clasicismo, yo creo que está muy logrado. Ese, Muchas tanto, gracias.
tanto en la imagen como en el guión. Y bueno, vamos a dar algunos elementos, ¿no? Para todos los que nos están oyendo y para que tengan ganas de precipitarse. Además, esto lo vamos a presentar para Halloween y será nuestra manera de festejar Halloween. Y la verdad es que que Encaja, ¿no? me parece que El amante de Lady Frankenstein es una muy buena lectura para un Halloween distinto y un poco erótico festivo, que también va mucho de eso Halloween últimamente en las fiestas. Y también se necesita un poco, ¿no? Yo solo quería añadir a esto que has matizado tú, que realmente Patricia fue una aliada brutal en el tema del tratamiento este que has dicho, donde que bueno, yo siempre he tendido siempre a intentar, exacto, mezclar cierto clasicismo. Me gusta mezclar cierto clasicismo con lo popular, ¿no? Por así decirlo, incluso rayando lo populachero, ¿no? Entonces, fue maravilloso que de repente ya se arrancara con una portada como la que se ha arrancado, porque queríamos alejarnos del lenguaje superheroico del género de superhéroes que lo está contagiando todo, ¿no? Donde todo tiene que ser correcto, los personajes no pueden tener prácticamente ni siquiera genitales, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, ahora mismo que Milo Manara ha sacado una edición de Verano Indio donde redibuja todo lo que podía suscitar Hostia. rechazo hoy día, ¿eso no lo sabías? No, qué rayada. Allá Joder. donde, allá donde aparecía pues escenas así muy Sí, sí, era muy... Sí. con desnudos muy, digamos, indefensos, por así decirlo, pues lo ha centrado en primeros planos o en Joder, planos generales, donde no se ha autocensurado, que es algo para mí terrible, ¿no? qué loco. Por eso es la doble alegría de ver cómo Patricia se ha lanzado al ruedo Sí, sí, no, no, totalmente. No, lo hemos hecho sin ese prisma civilizado, entre comillas, aburguesado al que nos ha acostumbrado la cultura estadounidense, por desgracia, últimamente. sí, sí, no, no, totalmente. Y para mí me parece que es muy importante retomar esa libertad transgresora, etcétera. Muy interesante que sea acompañado de Patricia, precisamente, ¿no? Porque siempre es muy interesante cuando se tratan estos temas, que siempre está la sospecha del rollo, del imaginario masculino, etcétera, etcétera. Y claro, es muy interesante precisamente que de eso iba lo de Lawrence, de hecho, que es decir, no, pero vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Que las tías son unas mojigatas y los tíos unos salidos y el sexo? O sea, el discurso tradicional, en el fondo, o sea, que nos lo Sí. presentan como una cosa nueva, pero en el fondo no deja de ser la vieja historia de que Conservadora, además, sí, que sí, es completamente. No, no, completamente. conservador. Sí, 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 no, y la tía como en el fondo una especie de entidad asexuada, virginal, que es la que decide si las cosas están correctas o no, etcétera. Entonces, claro, aquí es muy interesante, ¿no? Una autora, artista que precisamente va muy lejos en estas representaciones. El personaje muy interesante bueno, como lo has dicho, está totalmente centrado, siguiendo la tradición de Lawrence, está totalmente centrado en la subjetividad femenina, en el placer femenino, de una manera muy transgresora, ¿no? Y eso también pues, es una cosa interesante para nuestra época, donde todo eso es prácticamente tabú, ya prácticamente todo, cualquier cosa de la que se hable. Y bien, entonces, el cruce que haces es que precisamente nos presentas a Elizabeth o sea, seguimos un poco la parte de Frankenstein, donde Víctor está experimentando en torno a cómo dar la vida, ¿no? Este sueño galvanista. Sí que se nota que además eres un apasionado de los temas de Frankenstein, porque aludes a muchos de los grandes temas de la obra, ¿no? El contexto, por supuesto, demiúrgico, la ambigüedad entre lo que es satánico, porque, o sea, se supondría que es el satanismo más bien del lado del monstruo, pero en realidad lo más satánico quizás es Víctor, ¿no? Etcétera, sin tampoco completamente expurgar al monstruo de sus pulsiones, lo cual es también algo que se ha hecho demasiado, intentar como reivindicar al monstruo y quitarle toda su parte, su negatividad, cuando en realidad también es un personaje
inquietante, tiene que serlo, o sea, no deja de ser, pero no es el único monstruo en la historia. Le das un giro muy interesante a la tradición hollywoodiense original, mítica de la Universal, de la novia de Frankenstein, ¿no? No diremos más para no spoilear, pero hay una reescritura también muy interesante de esta tradición apócrifa, que de hecho surge de una frase de la novela original, que es una de las apetencias del monstruo ante su soledad, ¿no? Sí, Pero es claro, verdad. tenía que ser el Hollywood loquísimo de los años 30, que echamos mucho en falta, el que se imaginara realmente la historia de The Bride of Frankenstein, que es quizás que es tan buena o quizás incluso más flipante que la primera. En el Bueno, yo lo que díptico. intenté también es no salirme del campo de Lawrence en el sentido de que intenté meterle al estereotipo de Mary Shelley, por así decirlo, en que se ha convertido a lo largo de los años todos estos personajes clásicos, barnizarlo un poquito con las pulsiones que siempre están presentes de la represión y de los impulsos sexuales y el deseo en la obra de Lawrence. Es decir, incluso el doctor von Frankenstein tiene un puntito, dejo caer que es bisexual, ¿no? Y que su pulsión también hacia la bestia, hacia el monstruo, a la criatura, vamos, hay también un componente ahí de deseo reprimido, y eso ahí sí hay otra película que sí conscientemente me influyó mucho, que es Los tambores de Fu Manchu, Ya. de Boris Sí, Karloff. sí, sí, Cuando sí. Boris Karloff haciendo de Fu Manchu hay esa escena tan homoerótica del héroe desnudo de cintura para arriba, aprisionado en una camilla, Fu Manchu pasándole las uñas por todo el torso Sí, con es un verdad, es una deseo de las viñetas, efectivamente. No, en no la había mirada. captado. Exacto, eso está directamente Sí, robado sí, 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 sí. robado del Fu Manchu de Boris Karloff, que creo que es del 32 o 33, también era precódigo, y es absolutamente heterosexual, Sí, 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 sí. esa secuencia, ¿no? Y luego quería efectivamente pues hacer que todos estos personajes tan clásicos tuvieran ese debate casi de ciudadano moderno que ya está en Lawrence, de hasta qué punto la civilización no, que es casi también Robert E. Howard en cierto modo, ¿no? Hasta qué punto la civilización no es la mala de la película al reprimir, al obligarte a reprimir muchos instintos para que haya convivencia, ¿no? Por así decirlo, para que la gente no se mate entre ella, ¿no? Pero ya no se mate, sino que tampoco ni siquiera folle entre ella. Entonces, me gustaba mucho ese planteamiento de que los personajes siempre se movieran dentro de una corriente de atracciones sexuales o de negación de la sexualidad. Víctor von Frankenstein acaba siendo un villano casi por negar su propia sexualidad, ¿no? A la que se ve abocado también por ese accidente en la que se queda parapléjico, que es un elemento tomado directamente del amante de Lady Chatterley. Entonces, en ese sentido, sí que estaba muy contento porque todas las pulsiones juegan en torno a ese tema tan de Lawrence, que es el tema de la represión sexual, básicamente, ¿no? Y que es el gran terreno donde al final, más que la moral del bien y del mal, porque estoy hartísimo de las historias de terror que están siempre con el bien y con el mal, ¿no? Yo creía que con Clive Barker ya habíamos roto un poquito esa trinchera, pero resulta que vuelven otra vez los autores con la misma... con el mismo, esto es muy yankee, ¿no? La moralina esta del bien contra el mal. Entonces, me parecía mucho más interesante que el enfrentamiento no fuera entre el bien y el mal, sino entre la liberación del instinto y la absoluta represión del instinto y la hipocresía, ¿no? Que para mí es el gran mal que hay en la sociedad moderna, y es básicamente ese es el tema casi eterno de todas mis obras, o sea, la lucha no contra el mal, o sea, yo casi respeto más al malvado que al cobarde, ¿no? Que apoya al malvado, es decir, y mi lucha siempre ha sido en el tema de la obra contra esta hipocresía social de la mayoría, que es la que persigue al monstruo también, etcétera, etcétera. Sí, sí, de hecho la reescritura de la escena mítica del linchamiento de la primera peli de Whale
está también muy, muy interesante y hay un crescendo de horror bastante delirante. O sea, precisamente yo también aprecio mucho los aspectos de delirio que aparecen en la historia. O sea, hay esos momentos en que encontramos encontramos ciertas pautas a partir de los referentes que has dado iniciales, ¿no? De Lawrence y Shelley, y luego hay momentos en que la historia se va totalmente y eso también mola mucho, que es parte de esa libertad de transgresión, porque en realidad es lo que hizo que, porque al fin y al cabo, en ese momento donde hay la de Warhol y Morrissey que decías antes, de Flesh of Frankenstein, donde hay el jovencito Frankenstein, hay un viento de liberación de la figura, o sea, porque en el fondo, que había empezado un poco con la Hammer, dentro de un contexto todavía de represión y tal, pero precisamente con la Inglaterra de los finales de los 50, inicios de los 60, donde ese rollo de la represión victoriana está petando, o sea, petando con lo que empieza a ser el swinging London, la revolución sexual y tal. Y en el fondo, lo que es, o sea, que es muy interesante también leyendo tu cómic, es que, claro, es la contratradición, o sea, es el hecho de que de repente no había más manera que romper todo eso y de manera muy delirante. La de Warhol y Morrissey es una locura total también de omnisexualidad y tal y cual. Y yo creo que has desplegado también una imaginación sexual interesante, como había sido el caso. Pero no siempre es el caso, por supuesto, como bien sabemos, hay también una especie de reiteración de estereotipos dentro incluso de la transgresión, ¿no? Y entonces Es que es más aún, Antonio, tú sabes perfectamente que la Hammer ha sido una influencia brutal en los últimos años, en las últimas décadas, a nivel de todas las figuras clásicas de terror. Y curiosamente, la Hammer, que fue muy rompedora, hasta el punto de que cuando ves Drácula, por ejemplo, todavía te asombra, ¿no? Ese color tan vívido de la sangre, todavía te asombra algunas cosas que son tremendamente violentas y tremendamente rompedoras para su época. Y sin embargo, curiosamente, un peligro que nosotros teníamos, porque es inevitable que haya un semi-homenaje, un aire a la Hammer también, es inevitable cuando abordas ya, incluso dentro de los cómics bebieron muchísimo de la Hammer en todos los cómics clásicos de terror, ¿no? Entonces, este ramalazo punk, este ramalazo de huida también, de repente meter cosas chocantes, visualmente estimulantes, el linchamiento, donde de repente todos se revelan tan monstruo como el monstruo, pero de una manera bastante atroz, creo yo, también respondía a que curiosamente las obras que homenajean a la Hammer son tremendamente rancias en general. O sea, de repente... Claro, es que curiosamente, quizás lo que pasa con la Hammer es que fue una mezcla entre un clasicismo, porque ellos asumían un clasicismo victoriano como muy fiel a una cierta... Pero claro, lo que le daba fuerza, lo que le daba el picante, era pues todo lo que había ahí de erotismo cada vez más explícito a lo largo de los 60-70, pero de magnetismo muy bestia, porque es verdad que volví a ver Drácula también el año pasado, hace 2, y joder, es que Christopher Lee ahí es realmente un rollo peculiar. Y yo me acuerdo que eso fue mi primer terror de infancia. No sé a qué coño de hora le pusieron Drácula en la tele, porque no fue una cosa que yo viera a medianoche, pero yo me acuerdo, debieron de echarlo como las... algo así. Yo creo que fue en La Clave o un sitio así, donde la pusieron a las 8 de la tarde o 9. Pues yo me acuerdo haber visto a Christopher Lee bajar por las escaleras y me acojoné. O sea, fue una cosa muy radical. Y voy volviendo a verla, dije, hostia, pero es que fue radical para la época. O sea, la energía que le dio el tío al personaje. O sea, lo tomó con todas sus fuerzas. Y claro, ya visto desde el punto de vista adulto, ya sabes que es como que te voy a devorar, te voy a follar, te voy a matar, voy a hacer todo esto. No está nada solapado. Va a hacer todo el kit. Ahí se nota que yo defiendo mucho la visión inglesa, ¿no? La visión inglesa ha depurado mucho, ha sido la gran fuerza de resistencia contra el puritanismo estadounidense. O sea, cuando Hollywood era puritano y todo era súper solapado, de repente, pero esto lo hemos vivido incluso en los cómics, ¿no? Vértigo fue lo que fue gracias a que los guionistas ingleses hablaban de las cosas sin tapujos. Y es, como tú has dicho, o sea, tú ves Drácula y el tío, las miradas del tipo son de una sexualidad abrumadora.
sea, yo vi también la película cuando, probablemente la misma vez que la Seguramente, viste. porque no debieron de echarla 1000 veces en Claro, aquella época. y solo aguanté la escena primera en la que matan al primer supuesto héroe, que el imbécil le da la estaca, le pone la estaca primero a la chica, a la vampira, y luego cuando Sí. se gira ya el ataúd de Drácula ya está vacío y se ve a Drácula allí arriba y cerrándose la puerta. Me cagué de miedo, me fui a la cocina a cenar. Claro. Acuerdo perfectamente la hora porque me fui a la cocina a cenar y estaba todo el rato mirando por encima del hombro al lavadero, a la puerta del lavadero con la noche ahí oscura diciendo va a aparecer por aquí Drácula y me va a joder vivo. O sea, en Qué ese buena sentido, epifanía, ¿eh? Acabamos de retomar claro, ese momento claro. en el tiempo. No, total, total. Y Por eso efectivamente, esas películas siguen siendo actuales, pero claro, la gente se queda muchas veces cuando les haces el homenaje, se quedan con el rollito de la capa, sí, ¿sabes? sí, Esta sí. especie de sobreactuación que dentro de una obra actual no tiene por qué funcionar y normalmente no funciona, queda así como ramplón, queda como... Lo has visto tantas veces que entonces sí queríamos revolucionar un poquito la forma, por así decirlo, dentro de unas coordenadas clasicistas, pero revolucionarlo mucho para que volviera a sorprender al lector, ¿no? Para que el lector dijera, joder, esto no lo había visto nunca. No, Y, está muy logrado el efecto de desfamiliarización, precisamente. Y también bebe, y me imagino que es una influencia también fuerte en tus lecturas, el toque del Marqués de Sade. O sea, yo sí que noté que volvía. Algo muy interesante, porque claro, Sade fue un personaje peculiar respecto a lo gótico, pero realmente Sade sí que escribe en el momento en que Francia está traduciendo todas las novelas góticas, en el momento de la Revolución Francesa, pero ese momento en el bestseller, los bestsellers de la Revolución Francesa fueron las novelas góticas inglesas traducidas al francés. Claro, y Sade es un autor gótico en gran parte, ¿no? Quizás su parte más chocante es la parte más gótica, que esta obsesión de la crueldad, el horror, etcétera. Y claro, luego, después, nunca nadie pudo, o sea, Sade estuvo prohibido durante hasta los años 60 en realidad para poder publicarlo sin que sea clandestino, etcétera, en Francia, con una serie de juicios muy históricos en la historia de la edición francesa. Pero claro, los góticos siguieron después, pero ya había habido Sade, ¿no? O sea que, y entonces el gótico como que quedó un poquito, quieras que no, tocado por Sade. Y yo creo que tú lo devuelves a sus orígenes. Hay momentos muy sadianos. bueno, me alegro que digas eso. Yo no he leído muy bien a Sade, solo me siento muy familiarizado en realidad con Justine, sí, que es una novela que me encanta. Me encanta sobre todo que sus novelas son como ensayos, ¿no? Me encanta ese punto que tiene de modernidad, Sí. de plantear todo el rato una filosofía en paralelo a sus atrocidades, ¿no? Sí, sí. A sus salvajadas, ¿no? Pero sí, siempre hay un puntito de decir, bueno, lo que pasa es que queda muy pedante también intentar meter algo explícitamente de Sade, ¿no? Aunque creo que es un autor que todavía a nuestro nivel, al de nuestra generación, creo que todavía está por explorar artísticamente. Creo que todavía se le puede sacar muchísimo jugo, ¿no? Pero metí así como dos o tres matices, pero sobre todo desde el punto de vista de, obviamente, pues de la moralidad en que puede acabar Sí. convertir Que, un y goce la sexual. heroína, a mí por eso me hizo pensar en Sade, por sus heroínas, ¿no? Precisamente porque es una Lady Chatterley, pero justinizada o justiniana, o más bien, puesto que la llevada hasta el extremo, ¿no? de las libertinas sadianas, y eso también me pareció. Y también que es lo más divertido. A mí me da miedo meterme mucho en Sade. O sea, disfruté mucho esa novela, La filosofía del tocador, pero me da mucho miedo porque creo que me devoraría. O sea, es muy difícil un tipo que llegó tan lejos a nivel de Sí, sí, no, amoralidad. sí, está claro. Claro, dices, bueno, este tipo, si me meto en esto, es un no retorno. O sea, de repente, nada de lo que yo pueda inventar a nivel En- supera la crueldad de Sade. O sea, No, no, es es un brutal, sí.
Claro, es un autor imposible de superar y estamos hablando de un autor de hace 200 y pico años, ¿no? Entonces... No, intentó de manera casi exhaustiva agotar el sí, tema de la perversidad sí. y de la unión esta de erotismo y crueldad. Pero sí que tiene una cierta intensidad que en el cómic que es que recuerda un poco cuando hay estos momentos totalmente over the top, ¿no? Donde ya está, ay, se mezclan miles de cosas súper bestias. Y es verdad que es la manera en que funcionaba Sade, que era siempre añadía cosas. Y de hecho, una cosa muy interesante de Sade es que como reescribió mucho sus obras, cada vez le añadía más bestiadas. Y eso es muy, muy gracioso. A mí me faltan los eclesiásticos, ¿no? No metí ningún eclesiástico así en ninguna... Porque ya Ah, pero hay me muchos da elementos muy un blasfemos, poco de sí, muy pena ya. interesantes. Sí, sí, hay mucho de blasfemia interesante. Y de hecho, la última frase, no es un spoiler Ah, ya. exactamente, pero al fin y al cabo he matado a Dios. Es una frase muy, muy fuerte para terminar. Y ya ahí ya estamos en Nietzsche y tal, pero sí que creo que por una parte hay el aspecto gracioso, irreverente, de la blasfemia, además muy español, ¿no? Eso no sé si lo Sí. decía Buñuel o no sé qué, pero decía, en ninguna otra lengua hay una expresión tan bestia como me cago en Dios, ¿no? Que es Sí, sí. una radicalidad y la gente lo dice tan tranquilamente, que es lo más Sí, gracioso. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí Cuando me dices, servía pero mucho qué... en los bancos de Lima, me servía mucho para que me atendieran el primero. Realmente se conmocionaban, ¿no? Se conmocionaban, absolutamente. Se quedaban Es muy absolutamente bestia. trastornados. Es muy bestia, es muy bestia, Es es una muy bestia. expresión de Sade. O Me sea, encanta usarla porque curiosamente en el cómic español no se usa mucho esa frase. Yo la uso mucho en mis cómics. Soy consciente de que la uso mucho porque, aparte de que porque conscientemente huyo de las onomatopeyas anglosajonas, por un lado, y por otro lado también de los equivalentes del joder, este jodido día, ¿no? Que también son casi son como equivalencias, vicios que hemos pillado de los ingleses, ¿no? Del inglés. Entonces utilizo mucho conscientemente el me cago en Dios, mucho. sí, es que yo creo que fuera de España solo Sade podía escribir eso. Sí. Claro, me parece una manera de darle mucha personalidad al personaje porque no está acostumbrado el ojo del lector de cómic, no está acostumbrado a leer esa frase en bocadillos de cómic, ¿no? Entonces eso sí lo hago muy adrede y bueno, hasta descubrí este insulto alemán a los británicos, Inslaffel, o no sé cómo es exactamente, que significa simio isleño, ¿no? Sí, buenísimo, eso me pareció buenísimo. Eso es real. Entonces eso lo descubrí, digo, coño, pero si hay específicamente un insulto de los centroeuropeos a la pérfida Albión, ¿no? Que es simio isleño, ¿no? Sí, es buenísimo. Y de hecho, me gustó también esa parte de ambientación. O sea, la ambientación en Ginebra, en tal. O sea, me gustó que retomaras la ambientación original de la historia y que la centraras en ese momento y con ese color local y tal. Y funciona muy bien porque creo que es parte de Frankenstein también, ¿no? Y de su tradición. Y sí, no, hay unas cuantas frases buenísimas, no vamos a spoilear todo, pero hay frases muy bestias, muy buenas dentro del guión que son bastante, que son precisamente esa mezcla, ¿no? Que decía un poquito antes. Bueno, un homenaje explícito es que tienes a una de las personajes que se llama Justine directamente, que también evidentemente es un toque de homenaje, que tiene un final muy sadiano, de hecho, esta señora. y, y bien, difícil no spoilear más allá de este límite, de este momento, pero recomendamos muy encarecidamente a todos los que estéis, todos y todas los que estéis escuchando el programa, que os hagáis con El amante de Lady Frankenstein. Intentad leerlo solos o acompañados, solas o acompañadas para Halloween. Creo que se puede prestar a la lectura en ambos modalidades, placeres solitarios y placeres compartidos. Y muchísimas gracias, Hernán, y gracias por habernos dado esta obra. A mí me parece, creo que ya está teniendo
bastante éxito y me parece que es un éxito merecido. Creo que es una propuesta pues que es lo que nos libera también, ¿no? Creo que sí que es verdad que estamos en una época extraña donde se vuelve a imponer una especie de rollo muy tibio, muy coñazo realmente. Y la verdad es que después de haber conocido, porque somos exactamente de la misma generación, después de haber conocido el coñazo de la España post-tardo-franquista, post-franquista, comerse ahora el coñazo del rollo es como que da una pereza mortal, porque es decir, joder, o sea, antes era por eso y ahora es por el otro rollo, ¿no? Y dices, joder. Esto parece la serie, esta época parece la serie aquella de Michael J. Fox del hijo que le sale, del padre hippie y el hijo que le sale conservador, ¿no? Es como una repetición de eso, es un poco pesadillesco, ¿no? La verdad es que el cómic está funcionando muy bien, yo estoy muy contento primero de que haya salido, que ya es casi una hazaña en estos tiempos, una hazaña bélica en estos tiempos. Luego que los libreros estaban como muy contentos con el libro. Después, la reacción de muchísimas lectoras entusiasmadas con la portada y con el grafismo de Patricia, de decir, hombre, por fin algo diferente, ¿no? Por fin algo que se sale de lo que se considera en esta especie de neoburguesía que hay ahora comprando novela gráfica, ¿no? El buen gusto, ¿no? De lo bonito, esta especie de como... En esos sentidos nos hemos sentido también hermanados con el cine de Paul Verhoeven, ¿no? Con esta especie de decir, vamos a jugárnosla un poco, ¿no? Vamos a volver un poco al buen mal gusto, ¿no? A romper un poquito, ¿no? Y en ese sentido, sí así. Bueno, yo tenía mucho miedo, ahora tengo 50 años y tenía mucho miedo, por un lado... Enhorabuena. Sí, gracias. No, enhorabuena, es medio siglo y está muy bien estar aquí, ¿eh? O sea, creo que... Ya, bueno. Es La como hay que cuestión es que, verlo. por un lado, tenía miedo de haberme oxidado como autor y de haber perdido un poco de punch, de haberme aburguesado también, de haberme domesticado, ¿no? Porque realmente Baricentro para mí fue como una reinserción en el que de repente la parte tierna de mi Goya se descubría y ahora era un autor, es un tipo que es bueno en el fondo, que no sé qué, no sé cuánto. Y quería hacer una obra que fuera un poquito otra vez salvaje, en cierto modo, ¿no? Entonces, también tenía miedo a haberme aburguesado, tenía miedo a haber perdido punch, pero luego cuando salió la obra he tenido mucho miedo a ser malinterpretado también, obviamente, y más en estos tiempos. Y sin embargo, todo el mundo está entendiendo muy bien la clave de la novela gráfica, ¿no? De la propuesta que hemos hecho Patricia y yo. Estoy muy sorprendido de la respuesta entusiasta de muchos y muchas lectores y lectoras. La verdad es que da mucho placer recibir felicitaciones de lectores y de lectoras diciendo me lo he pasado muy bien, por fin sale algo que no está pensado para, yo qué sé, para una institución o para recibir una subvención o para, ¿no? Sino que es cultura un poco viva, ¿no? Que queríamos hacer algo muy vivo. Y en ese sentido, pues la recepción está siendo muy directa. Hacía mucho tiempo que no tenía una relación tan directa con las impresiones de la gente que lo está leyendo. Me está escribiendo muchísima gente y realmente estoy teniendo reacciones muy, muy, muy positivas y sobre todo la frescura y que se están divirtiendo, ¿no? Que también es bonito volver a hacer cómics que diviertan y que entretengan y que no sé, que no sea todo un pozo este rancio, el pozo este rancio que se ha convertido en un cliché ya de que todo tiene que tener una moral o todo tiene que tener un mensaje. Trascendencia, sí. Cuando en realidad es una obra que tiene muchos niveles de lectura, ¿eh? Y eso sí que es verdad, que pasado la primera reacción muy visceral, que es una obra muy visceral, pero sí que es una obra que tiene también todo su calado y no está reñido lo uno con lo otro, de hecho, y casi al revés, ¿no? Lo coñazo es el rollo ese, como que vamos a hacer algo realmente interesante. Cuando ya dices vamos a hacer algo que es interesante, ¿no? Entonces ya no es nada interesante. O con una función cívica explícita, que siempre, o sea, donde la metáfora ya ni hay metáfora siquiera, ¿no? Que es muy coñazo realmente, o es muy pesado. Y
nunca había tenido la sensación de haber hecho algo que en la coyuntura actual está tan alejado de lo que es la mayoría de tendencias que se están haciendo ahora. O sea, realmente nunca había tenido una sensación, ni siquiera con Todas Putas, tuve esa sensación de haber hecho algo que se sale tanto de lo que ahora es aceptable o que se apoya de una manera así como incondicional. Y es muy importante luchar por esa libertad, o sea, desde el arte, desde la reflexión, desde todo, o sea, es muy importante crear esos, o sea, básicamente romper la baraja, ¿no? Decir, no, pero no, Sí, yo no quiero efectivamente, este rollo. efectivamente. Y en Quiero ese otro rollo. sentido quiero agradecer también a Patricia, a Patricia Breccia, pues que ha sido su aportación, vamos, como coautora de la novela gráfica, pues ha sido vital. Y bueno, estoy muy contento porque además eso me liga de alguna manera al cómic argentino, que como tú has dicho, tiene una tradición absolutamente impresionante. Yo estuve en Buenos Aires en el 2010 por primera vez y me quedé con las muchas escuelas que luego todas se han cerrado, muchas escuelas de cómic que había, con la crisis económica se han cerrado casi todas, pero me quedé absolutamente casi como avergonzado de la propia tradición española, porque realmente palidece en cuanto a cómic de género. Yo diría que la tradición argentina es casi insuperable a nivel el nivel de guión, sobre todo, ¿no? A nivel de guionistas, por ejemplo, que nosotros tenemos un Víctor Mora que es brutal y muchos grandes nombres, pero los grandes nombres argentinos de los años 50 a los años 70 son de guionistas, es un no parar, ¿no? Y entonces me siento como muy contento de alguna manera con ese granito de arena, primero de haber aportado pues un álbum junto a Patricia. Patricia decía, creo que bastante tiempo que no sacaba novela gráfica. Y bueno, es una alegría de que estemos los dos juntos, ¿no? Ahí en la trinchera, ¿no? Qué guay. ¿Y tenéis algún proyecto, para seguir este? Sí, estamos preparando una serie de terror para la revista argentina Fierro. Qué chulo, y O míticas, ¿eh? sea que, claro, para mí es como, wow, Sí, para mí es el sí, Hollywood. Para mí sí, es, sí, 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 sí. No, para mí es como si de repente me dice Hollywood, oye, nos gusta lo que haces en España, vente, ¿no? Para mí la tradición argentina, la cabecera Fierro, que es absolutamente mítica, ¿no? Ha sido para mí un alegrón, ¿no? Y bueno, ¿Es una serie de un personaje o es una serie de historias o...? no, es serial, es incluso de continuará en cierto sentido Qué bien, qué bien. y creo que mensual será a partir de enero. Y nada, le propuse también con mucho humor negro, muchísimo humor negro, y le propuse también a Patricia es un punto de partida, un punto argumental. Y nada, entusiasmada, me encantó porque es que nos entendemos los dos muy, muy, muy bien. Tuve el honor de conocerla hace 2 años. Fíjate, trabajando con ella 4 o 5 años y la pude conocer en persona en el 19, ¿no? En noviembre, que estuve en el Crack Bamboo de un festival que lleva Eduardo Risso en Rosario, fantástico. Y en Buenos Aires pude hablar con ella, conocerla y fue maravilloso. Para mí fue maravilloso. Es como estar con la historia viva del mejor cómic, ¿no? Yo le tengo muchísima admiración a los dibujantes de cómic. Creo que son los artistas realmente más meritorios que existen, ¿no? Porque a falta, o sea, prácticamente trabajan sin red, sin industria, sin nada, y ahí están, ¿no? Dándolo todo siempre, ¿no? Entonces, conocer a Patricia con todo el bagaje que tiene de su padre además, etcétera, y ver que es una persona tan fiel a su arte, pues ha sido uno de los hitos míos a nivel personal y profesional, la verdad. Qué Entonces, maravilla. Me estamos, alegro estamos mucho. contentísimos. Me Estamos alegro contentos. mucho que siga la aventura, que es una aventura transatlántica, también algo muy bonito. Creo que es una pena que España haya perdido tanto el contacto. En el fondo es uno de los efectos más nefastos del franquismo, ¿no? Que fue En la efecto. autarquía cultural y que rompió mucho los lazos con el arte y la cultura latinoamericanos. Y espero que lo juntéis en volumen, que se pueda leer Claro, o sea, fuera de, lo fuera de Argentina. intentaremos, ¿no? Y tarde o temprano, aunque pasen los años, yo creo que siempre habrá alguien interesado en recopilarlo, ¿no? De todas maneras, es como es edición virtual, yo creo que Ah, será gratuito mira, qué y que bien. todo el mundo lo podrá leer y que si la gente quiere hacerse sus Muy cómics bien.
su álbum pirata lo puede hacer imprimiendo simplemente las páginas, ¿no? Genial, pues manténnos al tanto de esto y de todas tus otras obras. Eres sumamente prolífico y será siempre un placer hablar contigo de de todas estas cosas. Seguimos pendientes el Carballo y todo eso, pero bueno, la idea es ir haciéndolo poco a poco y seguir, pues todo lo que se hace así interesante, ¿no? de la cultura pop en español. Pues genial, Hernán, muchísimas gracias y nos vemos en breve, espero, para otras Gracias, aventuras. Antonio, gracias por tus entrevistas, porque siempre son, como dicen en Perú, siempre son de un nivel muy alturado. Ah, qué Y, bueno, alturado. y la verdad lo disfruto mucho porque ves muchísimas claves y incluso me descubres cosas, ¿no? A mí mismo. Y eso Guay. siempre es muy interesante y enriquecedor y te agradezco mucho además la cordialidad con que siempre me recibes. Muchas gracias. No, gracias, Hernán. Gracias a todos y todas los que nos estáis escuchando. Precipitaos en cualquiera de las buenas librerías para buscar El amante de Lady Chatterley. Pasad un buen Halloween y nos vemos y nos escuchamos en breve.